Con la ayuda del Señor vamos a abrir en Zacarías 10. Varias de las cosas que se oraron son en parte tocadas en este capítulo y también en otros, pero no todas, ¿no? Aquí se tocan en un contexto, y para leer este capítulo debemos tener en cuenta algunos principios hermenéuticos. Siempre existe una primera lectura que podríamos llamar, o ha sido ya llamada así en la historia de la Iglesia y de la hermenéutica, como una lectura primera gramático-histórica, es decir, dejándole decir al texto lo que dice en su contexto original. Pero lógicamente que estamos hablando de una primera, no única, sino primera lectura del texto. La primera es una lectura gramático-histórica, nos colocamos en el tiempo y en las circunstancias en que estas palabras fueron tratadas, habladas por Dios, pero lógicamente que también en la Biblia, y por tanto en la hermenéutica que se ha aprendido de la Biblia, existe también una lectura que podemos llamar analógica. Es decir, sí, Dios habló primeramente lo que habló en el sentido más exacto, con los primeros que habló y en la circunstancia de la época en que se habló. Pero también, como el mismo Espíritu enseña, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza también se escribieron. Y lo que Dios habla primero a unas personas en una determinada época y en una determinada situación, también nos hablan a nosotros y hablan a otros en otras épocas y en situaciones análogas, o sea, semejantes o parecidas. Solemos citar aquel pasaje que se repite constantemente en Apocalipsis 2 y 3, cuando el Señor primeramente le habla a una iglesia histórica, envió ese mensaje a mensajeros que vivían en la época de Juan, y Dios trató situaciones que se daban históricamente en ese tiempo. Y al principio el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia en tal parte. Y le habla a la iglesia, y le habla al candelero, y le habla a la iglesia histórica que recibió el mensaje primeramente. Entonces, lógico que hay una interpretación histórica y gramático-histórica. El problema es si nos quedamos solo en ella. O también el problema sería por el otro extremo, si solamente alegorizamos y perdemos el contacto gramático histórico y real. Porque a veces podemos perdernos en la alegoría cuando nos vamos a un extremo alegórico. O si nos queremos a un extremo racionalista, nos vamos también al otro extremo. No podemos negar que además de la lectura gramático-histórica, existe una lectura tipológica, una lectura alegórica. Por ejemplo, cuando Pablo en Gálatas habla de Abraham, habla de Sara, habla de Ismael, habla de Isaac, también, de Agar primero. Aquella lectura de Génesis histórica es verdadera y nunca debe dejar de ocupar el primer lugar, porque ella es la que nos sostiene en la verdad y nos libra de ir en fantasías. Pero al mismo tiempo que sostenemos esa lectura gramático-histórica, leyendo la Biblia en su contexto histórico, también sabemos que detrás de la historia está la mano de Dios, está proyectando también alegoría, y también hay una aplicación análoga, como dice el Espíritu. Primero habla el Señor. Fíjese que en las cartas a las 7 iglesias, en Apocalipsis 2 y 3,
El primero que habla siempre es el Señor Jesús. En el capítulo único se hace una descripción de el Cristo glorificado, que está en medio de las iglesias, aquellas que existieron en aquella época, a las cuales se les envió el Apocalipsis. Y sin embargo, después de que habla el Hijo de Dios, así dice el Hijo de Dios, así dice el que está en medio de los candeleros, así dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, así dice el primero y el último, o sea, Jesucristo es el que habla. Después de que Él habla a aquella condición particular de aquella iglesia particular, entonces el Espíritu Santo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ya no es solamente el Hijo, sino el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Señor Jesús, el Hijo, se lo dice a una iglesia histórica para tratar una situación histórica, una coyuntura específica. Pero luego el Espíritu Santo le dice a los que tienen oído en la iglesia lo que el Espíritu está diciendo a través de lo que el Señor hace en una coyuntura histórica. El Espíritu aplica ese principio manifestado de la naturaleza del Señor, tratando ciertas cosas, se lo aplica a todas las iglesias. Aunque le habla a la iglesia en Éfeso, el Espíritu le habla lo que el Señor le habló a Éfeso, el Espíritu se lo habla a todas las iglesias de todas las épocas. O sea, Él quiere que nosotros apliquemos para nosotros lo que el Señor ya aplicó en circunstancias anteriores y por eso registró esas cosas anteriores. Pero esas cosas anteriores existieron, son históricas. Y allí fue donde el Señor manifestó su naturaleza y sus principios y su manera de tratar con esas cuestiones. Y como Él no cambia, Yahvé no muda y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a aprender. O sea, siempre que estamos leyendo de la historia de tal, es como diciendo el Espíritu, mira, oye y aprende. Dios con la Biblia no nos enseña solo historia, nos enseña espiritualidad, nos enseña la verdad de Dios. Las cosas del pasado se escribieron para nuestra enseñanza hoy. Y aún las lecciones que tenemos hoy, cada uno de nosotros aprende, al fin y al cabo es para beneficio. Y por eso Dios usa nuestro testimonio. Dios usa el que pasemos por distintas experiencias y por fin aprendamos alguna lección y Él nos proporciona X o Y oportunidades para poder dar testimonio de lo que éramos, de cómo el Señor nos ha tratado, nos ha tenido misericordia, nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha hecho hijos y también nos trata como a hijos y nos corrige por amor a los hijos y nos castiga para que aprendamos, pero a la vez en el castigo siempre está su amor, porque Él dice: yo reprendo y castigo a los que amo. O sea que no hay solamente castigo, ni solamente reprensión, sino que esas son unas pocas manifestaciones de su amor. Pero Él manifiesta su amor de muchas formas, pero claro que también a veces, si de verdad nos ama, no nos va a dejar ser unos niños díscolos, unos niños exagerados, entonces nos va a corregir, porque nos ama. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige, pero no lo corrige para destruirlo, sino porque lo ama. Ahora, la misma Biblia dice que nosotros a veces los padres corregimos a nuestros hijos y se nos va la mano aquí, se nos va la mano allá, lo hacemos como nos parece de la mejor manera, pero nosotros los padres nos equivocamos. Aunque Dios mira, y eso es un atenuante, la verdadera intención. Dios sabe a dónde enfoca los ojos, nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe que Él enfoca bien y quiere enfocarnos como Él enfoca y no como nosotros enfocamos, porque si nos desprendemos de Él nos quedamos en lo coyuntural y por tanto hay que estar agarrado de Él para interpretar desde Él. Entonces, hermanos, dije esto porque para el capítulo que vamos a leer
vamos a necesitar entender en los distintos planos. Vamos a leer primeramente y vamos a ver cómo el Señor tuvo que tratar circunstancias que fueron históricas, con personajes históricos y todo eso, pero lo dejó registrado para nosotros, no solo para que nosotros conozcamos la historia y la arqueología, sino para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que temamos de nosotros mismos y acudamos al Señor, que nos guarde primeramente a nosotros y a los demás también de nosotros mismos. Y eso solo Él lo puede hacer y Él nos puede ayudar, porque no podemos corregirnos solos. El Espíritu Santo nos redarguye, pero también el Espíritu Santo nos conduce a Cristo. Las dos cosas las hace el Espíritu Santo. Si solo nos redarguyera, nos quedaríamos acusados, sin solución ninguna. Pero Él nos redarguye para llevarnos a Cristo, que nos puede ayudar. Y solo Él nos puede ayudar. Amén. Entonces vamos a leer aquí algunas cosas del pasado, algunas cosas que tienen que ver también con el presente y el inmediato futuro, en relación con Israel en primer lugar, con Judá en primer lugar, y lo vamos a leer en su sentido gramático histórico. Pero claro que el Espíritu Santo nos va a hablar también allí. Pero no debemos nunca separarnos del sentido original gramático histórico, y no debemos cerrarnos a la analogía que hace el Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros y para tratarnos a nosotros también en nuestras circunstancias y también en nuestras coyunturas. Amén. Entonces tenemos que estar en todos esos planos al tiempo. Amén. Entonces vamos a empezar también el capítulo 11, que vamos a dejarlo un poquito para después. Por hoy vamos a estar viendo en el 10, pero también el 11. El 10 y el 11 tratan de la oración de nuestra hermana Glorita Pacheco sobre los pastores. Y esa oración es porque estamos justamente para tratar parte de eso en estos asuntos. No todo es tratado aquí, pero sí algo sustancioso. Entonces empecemos. Nos dice el Señor, ya había hablado del Rey de Sión, que esa es la base sobre la cual estamos. Y también esa es la base sobre la cual tenemos esperanza y tenemos la invitación a pedir en el nombre de este Rey de Sión, que está en el capítulo 9. Entonces dice así: pedid, gracias a Dios, que antes de Dios empezar a corregir, y hay unas cosas serísimas en este y en el siguiente capítulo, pero Dios, lógicamente, que si solo nos diera el diagnóstico, no tendríamos cómo curarnos. Lo que nos cura no es el diagnóstico, lo que nos cura es el remedio, pero lógicamente que el remedio es conforme a la enfermedad. Y la enfermedad no es cosa superficial, es seria. Y aquí hay unas frases que hay que por eso leerlas con mucho cuidado. Dejarles decir lo que dicen y entenderlo bien en el contexto inmediato, mediato y general de la Biblia. Porque si no, les parecerían duras y como que no representan la totalidad del carácter del Señor. El Señor está revelado en toda la palabra, pero las cosas que parecen aquí, que va a decir que pueden parecer duras a algunos, tienen que ser interpretadas en su contexto general. Pedir a Yahvé lluvia en la estación tardía. ¿Por qué Dios quiere que uno pida? Porque si tú pides, tú le demuestras a Dios que tú quieres a Dios en tu vida, que tú quieres su intervención. Pero si tú no pides, si tú no te acercas, entonces estamos demostrando que somos indiferentes, que no nos interesa. ¿Y qué fue lo que el Señor mismo nos enseñó? Que no demos lo santo a los perros, que no echemos las perlas delante de los cerdos.
Entonces nosotros, si actuamos como perros o como cerdos, no somos dignos de las perlas ni de los santos. Entonces el Señor nos pide que pidamos, para demostrar que en verdad nos interesa, porque a Esaú no le interesó la primogenitura. Estuvo dispuesto a venderla por un plato de lentejas. Entonces, ¿será que Dios va a querer arriesgar la primogenitura en el hocico de un cerdo? No. El que no quiere no es para él. El que no ora y no pide es porque no le importa. Entonces Dios quisiera darnos muchas cosas, pero no pedimos. ¿Y por qué no pedimos? Porque no nos importa, estamos ofendiendo a Dios. No nos interesa a Dios, sino solamente cuando queremos alguna cosa para nosotros, entonces ahí sí se la pedimos. Pero no le pedimos lo que Él nos pide que pidamos. Entonces así muchas cosas dejan de ser hechas porque Dios no encuentra quien las quiera. Por eso la regla de oro es pedir y recibiréis, se os dará, llamad y se os abrirá. Amén. Pedir a Yahvé lluvia en la estación tardía. Hay las llamadas lluvias tempranas, que podemos compararlas con el derramamiento del Espíritu en los tiempos primitivos y anteriores. Pero Dios también quiere, como Él lo dice en una frase, Él dice, yo con los primeros y yo también con los postreros. Aleluya. Qué lindo esa segunda parte también, porque siempre nosotros estamos mirando al pasado, inclusive, como dice el Señor Jesús, edificando las tumbas de los profetas, pero nos olvidamos que Dios también está con los postreros, inclusive que habrá postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, Él lo dice así. Entonces Dios también habla de la lluvia postrera, de la lluvia tardía, de la de los últimos tiempos, donde también Él derramará el Espíritu para el fin. Pero nos dice que pidamos, porque si no pedimos, es como decir, Señor, déjanos aquí seguir en lo nuestro, ¿para qué vas a venir a cambiarnos nuestra vida? Queremos seguir en nuestro negocio, en nuestro trabajo, ganar un poquito más, poder viajar, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le decimos, no vengas todavía porque estoy en lo mío y quiero lo mío. Pero el Señor nos pide que pidamos lluvia en la estación tardía. O sea, que el Señor pueda derramar su Espíritu y encontrar por lo menos un remanente a quien le interese recibir y vivir por el Espíritu. Recibirlo y vivir por Él. Entonces, con la oración, con los pedidos, Dios ve. Claro, Él no necesita eso, pero Él hace que eso se exprese en la realidad. Lo que Él sabe del futuro, porque Él sabe todo, quiere que se exprese en nuestra realidad, que nosotros seamos partícipes y que también nos conozcamos a nosotros mismos, pero también podamos entregarnos en su mano para que Él pueda hacer algo con nosotros, porque Él puede, pero Él no quiere si tú no quieres. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, pero tú no quisiste? Por eso tu casa se queda desolada, dice el Señor. Entonces Él quiere que nosotros querramos lo que Él quiere. Y por tanto hay lugar para la oración. Y muchas cosas no se hacen porque no encuentran quien se interese en ellas ni las pida. Entonces Dios se retrae. Como tú también te retraes. Tú quieres muchas cosas en tu corazón, puedes llegar a tu casa o otro medio, pero no encuentras apoyo, no encuentras quien se interese, entonces te quedas solo y te retraes. ¿No fue eso lo que hizo el Señor en el cántico de Moisés? Que su pueblo tenía otros amores distintos, entonces el Señor escondió su rostro. Y se hubiera ido para siempre.
Pero porque Él es misericordioso, Él no se fue. Y Él volvió otra vez a su pueblo, volvió su rostro, pero lo dejó claro: no lo hago por vosotros, sino por su nombre, por el propio testimonio de Dios, para que Dios no sea malentendido ni distorsionado. Entonces Él soportó con mucha paciencia y nos perdona y nos perdona y nos perdona, incluso nos consuela. Entonces, con la oración, con el pedido, es que demostramos a Dios que tenemos interés. Pedid a Yahvé lluvia en la estación tardía. Y ahora dice: Yahvé hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Eso lo hará el Señor. Qué lindo, si se lo pedimos a Él de verdad, porque mucho de nuestra religiosidad es teatro. En el fondo no es realidad. Entonces el Señor tiene que llevarnos a una condición para mostrarnos nuestra realidad. Porque a veces en la oscuridad no nos damos cuenta cómo somos de terribles. No nos damos cuenta, nos autojustificamos. Como tú orabas, siempre estamos criticando a otros y no a nosotros mismos, siempre mirando la paja del otro y no la viga nuestra. En fin, no estamos para criticar acá, pero digo esto es para que veamos por qué el Señor a veces, que sí ve la realidad de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestros anhelos y deseos de cosas, nuestros conflictos internos, nuestra miseria interna. El Señor sí la conoce. Ahora uno pensaría, bueno, con este comienzo parece que todo va a ser dulce en este capítulo, pero empieza el Señor, como decir, a desengañarnos de nosotros mismos y del mundo para solo confiar en Él. Y dice: porque los terafines han dado vanos oráculos. O sea, se atrevieron a usar el nombre de Dios sin haberlo Dios dicho. Y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos. O sea que es posible soñar vanidad. Es posible, como lo dice también, ver vanidad. Eso está escrito en Ezequiel 13. No lo estoy diciendo para acusar a nadie. Amo a los hermanos y amo a cada uno en su ministerio. Pero tenemos que decir que existen visiones vanas y sueños vanos que le atribuimos a Dios y vienen de nuestro corazón. No quiere decir que no haya lo verdadero de Dios. Eso lo honramos, lo respetamos, lo queremos, pero claro que no podemos tragar crudo. Todo lo tenemos que examinar y probar. Amén. Entonces aquí dice: los terafines han dado vanos oráculos. O sea, sí hubo oráculos, profecías, pero vanas, que no tenían origen en Dios, sino en el corazón humano. Y dice: y los adivinos han visto, no que no han visto, sí vieron, pero vieron mentira, porque hay también engaños de los demonios y engaños de nosotros mismos, de nuestro propio corazón, confusiones, paradigmas. Así que tenemos que ir despacio, examinando todo, reteniendo lo bueno y absteniéndose de toda especie de mal. A veces no sabemos, entonces es mejor saberlo que ignorarlo, pero saberlo para examinarlo, Por eso tenemos que decir: examinen esto, examinen aquello, porque qué tal que sea algo verdaderamente Dios, lo estaríamos despreciando. Pero tampoco podemos correr, tenemos que ir, como se dice, caminando sobre minas. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice aquí: han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. O sea que también existen consuelos vanos. ¿Sí? O sea, como si fuese echar cepillo, adular.
Y a veces no. Dios no aprueba esas adulaciones. Por lo cual, por esto, por todas estas cosas de vanidades, el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. La hermana estaba orando justamente por eso, la necesidad de pastores que Dios ponga. Porque a veces nos ponemos nosotros mismos y en vez de pastorear lo que hacemos es destruir o por lo menos oprimir y hacer sufrir. ¿Ve? Entonces ahora que ya habló de eso, sufren las ovejas porque no tienen pastor. Entonces ahora dice, contra los pastores. ¿Serán todos? ¿O serán bastantes? ¿O será un problema general de los pastores que el Señor pone? Solo Dios sabe la medida exacta y no vamos a tratar de justificarnos a nosotros mismos, ni a nadie, ni tampoco de acusar a nadie, porque el que sabe bien todo es Dios. Entonces dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo. La primera lectura que hacemos, por eso expliqué lo del principio, para no escaparnos también hoy, la primera lectura tiene que ver con el tiempo de Judá, con los líderes de Judá y que llevaron a Judá a una situación de opresión. ¿Ve? Entonces se está refiriendo a los líderes, inclusive políticos, y también religiosos, claro. Por el contexto lo vas a ver que se refiere en primer lugar a Judá. Pero lógicamente que si hay situaciones análogas o parecidas, de aquí tenemos que aprender de las reprensiones y también de las medidas de Dios. Entonces cuando los pastores empiezan a enseñorearse, a maltratar a las ovejas, a esquilmarlas y no a hacer lo que Dios quiere que hagan, servirles en lo que Dios les mande, no lo que ellas toman la iniciativa. Porque la iniciativa del servicio debe venir de Dios, porque ¿sabe qué? Satanás es muy astuto. Satanás quiere enredarnos en miles de cosas para que no tengamos tiempo para hacer las que el Señor nos encomienda. Entonces nos están llegando de aquí, de allá un montón de cosas y tenemos que, para no ser enterrados por todo, ver qué es lo que a nosotros corresponde y qué es lo que a otros corresponde. Y también tenemos que dejar espacio para que otros se desarrollen. Porque si estamos siempre metiendo la nariz, aunque hay que estar de lejos oliendo todo, pero de lejitos, porque si nos metemos en todo, a los hermanos se van a sentir cohibidos con nuestra constante presencia pesada y no van a tener el espacio para ellos desarrollarse. Así que hay lugares donde están los pastores y lugares donde supervisionan desde lejos. No es para justificar asistencia, es para no dejarse enredar en todo lo que a todos se le ocurre, pero dejar que cada cual se desarrolle en lo mejor que puede y desde lejos los supervisores, obispos, ancianos, están viendo las cosas. Pero si siempre van a estar presentes, no va a haber espacio para que se desarrollen. Y uno de los objetivos del Señor al enviar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es para perfeccionar a los santos. Ese es un pedazo para la obra del ministerio, que es el pedazo de los santos. Hay una parte que tienen que hacer estos ministros del cuerpo de Cristo, que representan el ministerio del nuevo pacto, pero ellos tienen que dejar espacio para que los santos hagan la obra del ministerio de edificar el cuerpo de Cristo. Si no se hubieran dejado esos espacios, solo tendríamos calientabancos. Yo me acuerdo al principio, cuando de pronto no estábamos, y el hermano decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Los primeros se acuerdan, pero gracias a Dios que ya llevamos años y años donde los hermanos mismos están funcionando, porque se les dejó espacio. Pero no piense que ese espacio no está supervisado.
La supervisión también está establecida por Dios, pero no el atosigamiento. ¿Me entienden la diferencia? Y esto lo digo para los que tienen un paradigma denominacional donde el pastor hace todo y los demás solo calientan banco. No, hermano, aquí nadie está para calentar banco, eso solo aquí los viernes. Lo del resto de la semana le toca a usted trabajar. Y así trabaja todo el cuerpo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ¿de quién? De los santos, para edificar el cuerpo de Cristo. Solo las ovejas es que se reproducen entre sí. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, no malentiendan si no están llenos de pastores por todo lado. Hay que orar a Dios que dé pastores. Pero quizá estando tú orando por los pastores, te toca decir, bueno, entonces levántate y pastorea tú. Pues no te gusta esto ni esto, entonces hazlo tú, hazlo mejor. ¿Se da cuenta? Entonces, volvamos acá. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. O sea, los que han hecho algo que merece el castigo, Él lo corregirá. Porque siempre el Señor empieza por los responsables. Pero, aleluya, mire qué lindo hace Dios. Mientras corrige a los jefes, entrenas al propio rebaño para que el propio rebaño se cuiden mutuamente y también aprendan un poco a comprender a los jefes cuando ustedes sean los jefes. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice acá? Jehová o Yahvé Sabaoth visitará su rebaño, la casa de Judá. Estamos pensando que estamos hablando de la iglesia en Teusaquillo. Eso es después. Primero, el Señor está hablando de la casa de Judá. ¿Ve? Esa es la primera lectura gramática histórica de la cual aprendemos en todas las iglesias y en todas las épocas. Amén. Pero lo primero, el Señor está hablando de la casa de Judá. Entonces dice aquí, su rebaño, la casa de Judá. Y dice, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Mire lo que quiere hacer Dios con su propio pueblo. Porque el Señor es el jinete del caballo blanco. Digamos que nosotros somos el burrito. ¿No habló del burrito en el capítulo anterior? Dice que vendría en un burrito, en un pollino hijo de asna. Ese somos nosotros. Cuando nos ponen esos tapetes y todo eso no es a nosotros, eso es al Señor, no es al burrito, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que acordarnos que nosotros solo somos el burrito. Amén. Pero Él va a convertir este burrito en un caballo de honor para la guerra. ¿Y quién va a ser ese caballo? El rebaño, la casa de Judá, las ovejas oprimidas y abandonadas. Ese va a ser el caballo de honor de la guerra del Señor. O sea que el Señor quiere cabalgar eso en nosotros. ¿No dice así los salmos? Que no seamos como el mulo sin entendimiento, que si no es sujetado con cabestro y con freno no se acerca al Señor. Entonces el Señor a veces tiene que sujetarnos con cabestro, usar el cabestro y el freno para que nos acerquemos al Señor. Porque Él no quiere trabajar solo con los jefes malos. Él quiere hacer bueno a todo el pueblo. Inclusive, si va a castigar a los jefes es para que se pongan en su lugar correcto, haciendo lo que el Señor quiere que hagan. Entonces aquí habla y dice así, los pondrá, verso 3 final, como su caballo de honor en la guerra. De Él, mire lo que va a salir aquí del jinete que cabalga este caballo de honor, que es el mismo pueblo, el mismo rebaño, el propio rebaño. ¿Qué va a salir de ahí? Varias cosas. La primera, de él saldrá la piedra angular. La piedra angular es el Señor mismo, como dice la Escritura, que Él es la piedra angular, que es la piedra
que pone en orden todo el resto del edificio. Ahí es donde se coordina todo. Si usted se imagina una pirámide, hay varios ángulos, los 4 de abajo, pero la cabeza de arriba es donde se coordina todo. Cuando tú no llegas a la cabeza, tú ves solo este lado, y si estás allá ves ese lado, y si estás a la izquierda ves el lado izquierdo, si estás a la derecha ves el derecho, no ves el otro lado, ni el de los costados, ni el norte, ni el sur. El único lugar donde se ve todo y donde se coordina todo es en la piedra angular, la de arriba, la que corona la pirámide, que es una figura de la Nueva Jerusalén, no de los Illuminati. No es el Apocalipsis que se copió de los Illuminati, sino los Illuminati que se copiaron del Apocalipsis. Y así se organizan ellos, los demonios y luego su gente de acá, los hijos del diablo que existen. Se organizan imitando a Dios, pero con otros motivos, con otras formas y medios. Entonces aquí habla primero la piedra angular, luego dice de él la clavija. La clavija, ¿cómo va a salir del rebaño del Señor, donde el Señor se mueve y se expresa? ¿Qué es la clavija? La clavija es para sostener las puertas. Si no hay clavija, eso se queda quieto, ni abre ni cierra. Y si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos las puertas del templo tienen 4 partes, o sea, la puerta está dividida por la cruz, y la cruz hace que la puerta se vuelva 4 puertas. Si la divides de arriba para abajo, la puerta se vuelve en 2. Pero luego cada puerta de un lado y del otro se divide por el medio y se vuelven 4. Así es la puerta del templo. Y las clavijas están para que se muevan las puertas, tal como es el diseño de las puertas. Yo ahora estoy resumiendo, eso ustedes lo pueden estudiar en el libro del Templo de Dios, donde está un estudio de cada parte del templo y también el de las puertas. Entonces, por ejemplo, hay guardas de las puertas, y los guardas no pueden abrir las puertas a todos de cualquier manera. Si alguien llega a la puerta, entonces se abre una de las ventanas, o sea, de las partes de la puerta, ya sea la derecha superior, o la izquierda superior, o la derecha inferior, o la izquierda inferior. Porque es que hay personas que están ladeadas hacia un lado, están desequilibradas. Entonces, en lo que tienen de bueno se les abre esa parte, pero la parte desequilibrada no se puede abrir. Se tiene que corregir lo desequilibrado. Hay uno que está demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda, o muy encumbrado. Y si está muy encumbrado, se le cierran las de arriba y se tiene que agachar para entrar por las de abajo. ¿Se entiende cómo son las puertas de la casa de Dios? Uno no puede venir ahí a mandar como uno se le ocurre, ¿no? Esa puerta se le cierra a uno. Dios le dice no, no, y los hermanos le dicen no, 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 no y no. Pero si se humilla, se arrepiente, sí, siga. Adelante. Pero si está muy ladeado a un lado, se le tiene que corregir y dar el equilibrio. ¿Y quién es el que mantiene cada puerta, cada pedazo de la puerta en su lugar? Las clavijas. Las clavijas son las que mantienen fija a la casa de Dios las distintas partes de la puerta. ¿Y entonces qué pasa cuando la cosa no es firme, la cosa no es seria? Quiere decir que se le zafó la clavija o se le aflojó la tuerca. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno empezó cuerdo y ahora está medio loquito. Cuando empezamos a decir, es que yo soy Napoleón, yo soy infaltable, yo no puedo faltar ahí. Ahí ya se le empezó a aflojar la tuerca. ¿Ve? Tiene que ser cuerdo, no presumido ni pretender nada. Que sea el Señor el que te diga, quédate ahí en tu puesto, pero no tú solo. Amén. Tenemos que dejar que el Señor nos equilibre. Cuando nos tenemos que bajarnos, y también cuando nos toca estar. A veces, claro,
fallamos y no queremos estar, y el Señor te dice, ya te perdoné, levántate y quédate ahí, ese es tu lugar, haz lo que tú tienes que hacer ahí, porque no se puede dejar el vacío, pero tampoco se puede ocupar el todo. ¿Se da cuenta? Cada uno tiene que estar en el lugar que Dios lo puso, sin exagerar y sin disminuir y sin desequilibrarse, y en el contexto del cuerpo, porque hay guardianes de la puerta. Hay 5 columnas en el pórtico, que todavía no es la puerta, es el ministerio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son columnas del pórtico del templo, pero no son la puerta. Pero el ministerio es el que evangeliza, el que enseña y el que trae a la puerta y mantiene esa cobertura para que la gente no se centre en ellos, sino en la puerta. En la puerta. Entonces, el pórtico señala dónde queda la puerta, pero el pórtico no es la puerta, ni podemos vivir en el pórtico como mendigos ahí tirados en una colchoneta ahí. No, tenemos que entrar en la casa. Y sí, Dios puso a aquellos hermanos para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la casa, donde todos cabemos en Cristo. En Cristo no cabe nada, sin Cristo nada cabe. Si no es en Cristo, se queda afuera. Para eso son las puertas. Y para eso ese juego de puertas. A veces hay exceso en la derecha, no se abre la derecha. Entonces dije, y ahora, bueno, aquí está desequilibrado. ¿Dónde aprendemos el equilibrio? En la comunión unos con otros. Ahí somos corregidos por el Señor, y inclusive unos con otros, pero es el Señor el que nos corrige, incluso cuando la corrección de nuestros hermanos se equivoca con nosotros. El Señor no se equivoca en permitir la equivocación de ellos. Los hermanos se pueden equivocar con nosotros. No te molestes con los hermanos. Dios no se equivocó al permitir la equivocación de los hermanos. Imagínese si Dios no entrena a David debajo de Saúl. Hubiera sido otro Saúl, pero como le tocó sufrir a Saúl, aprendió a no ser otro Saúl. Aprendió a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo aprendió? Con los lanzazos de Saúl, con la persecución de Saúl. ¿Se da cuenta? Con la envidia de Saúl, con el temor de Saúl, con la manipulación de Saúl. Ahí aprendió David a no ser otro Saúl. Cuando llegó la hora, porque fue probado Saúl, y tú y yo somos probados con Saúl. A ver si lo matamos por nosotros mismos o esperamos que sea Dios que se lo lleve cuando Él quiera, y no cuando uno ya quiere que se muera, ojalá rápido, porque así yo salto al estrado. No, eso no es. Dios nos prueba. Saúl se fue a dormir en la cueva donde estaba escondido David. David lo hubiera podido decapitar. Pero David mostró que él no hacía las cosas por sí mismo. Dejaba que fuera Dios el que hiciera lo que solo Él puede hacer. Y ahí fue aprobado David. Y ahí sí, entonces Dios se llevó a Saúl, que lo que hizo fue edificarse algo para él mismo, y puso a David que peleaba las batallas de Dios, no las propias de él. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí habla ahora el lado del rebaño. Ya habló de castigar a los jefes, y ahora dice que Él va a poner al rebaño como su caballo de honor, y que de ahí saldrá la piedra angular y la clavija, y de él el arco de guerra. O sea, Dios va a entrenar a su pueblo en la guerra. Como dice el salmista, entrena mis manos, mis dedos para la batalla. ¿Para qué son los dedos? Para agarrar bien el arco y la flecha, o la espada, o lo que haya, cualquiera que sea el arma que toque. Y aquí es el arco de guerra, para saber disparar no a la topa tolondra, sino al corazón del enemigo. No perder el tiempo, como dice el dicho, tarde llega el que se pone a tirar piedra a cualquier perro que ladra. Que a veces el enemigo eso es lo que quiere, enredarnos en peleas de perros, y nos trae un perro. A veces es mejor ignorar la cosa, y pasó.
Pero tú te pones a tirar piedras de piedra, se le viene el otro perro, te rodean de perro y ya no sabe a dónde irte. Entonces hay cosas que es mejor no tirar piedra a los perros. Ya llegará el momento de poner en orden las cosas, pero si lo haces fuera de tiempo, se te arma un boroló más grande. Entonces, amén. Entonces va diciendo así, el arco. Y luego dice, y de él también todo apremiador. ¿Qué es apremiar? Apremiar es ir encima del enemigo. No dejarlo que él avance, sino ir encima. Mire el equilibrio, ¿no? Las dos cosas. Hay que apremiar. Y a veces dice el Señor, ¿por qué la criticáis? Hizo lo que podía. ¿Sí? O sea, a veces el Señor no es tan legalista como nosotros, sino que Él es comprensivo, misericordioso y espera el momento de hacer el arreglo correcto. Pero si se pone a tirar piedra se le vienen todos los perros encima. Entonces, a la vez hay un momento en que hay que apremiar, o sea, salir detrás de las zorras, salir detrás de aquello y caerle y agarrar la cosa en su manera, en su momento, ¿no? Entonces, luego dice aquí, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. O sea, Dios nos está enseñando la guerra espiritual. Y pelearán, o sea, nada de cobardía, nada de esconderse, no. Pelear con ciencia y con sabiduría. Amén. Pelearán porque Yahvé estará con ellos, porque te pones a pelear cuando tú escoges a tu manera y ahí se te alborotan los demonios o el avispero o el obispero y se te viene todo encima, ¿verdad? Que a veces se alborota también el obispero. Entonces dice aquí, perdóneme el Señor por eso, usar esas palabras solo para entender lo que pasa en el mundo religioso, ¿verdad? Sí, entonces aquí dice así, pelearán porque Yahvé estará con ellos. Por ejemplo, cuando los demonios decían, sabemos quién es Jesús, era porque ahí estaba Dios con él, el Padre con el Hijo. Conocemos quién es Pablo, porque ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu con Pablo. Pero cuando no está ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ¿qué dicen los demonios? Y ustedes, hijos de Sheba, ¿quiénes son ustedes? Y los demonios se les alborotaron y los maltrataron porque se metieron sin Jehová. ¿Se da cuenta? Hay que ir con Jehová, es decir, no hay que apresurarse por una justicia propia, a veces parece bíblica, pero es un carácter un poco basado sin darse cuenta en la justicia propia, no entiende el momento de Dios y se apresura y causa más problema. Entonces se necesita aprender a pelear con Dios. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. O sea, el espíritu es el que tiene que mover la hora, la manera, las cosas. Entonces luego vuelve y dice así, sigue hablando. Pelearán porque Yahvé estará con ellos y los que cabalgan en caballos, o sea, los que confían en la fuerza extraña, serán avergonzados. Entonces hay que pelear es con Jehová y nada más. No la fuerza de los caballos, sino la del propio Señor. Porque yo fortaleceré la casa de Judá. Ya se dio cuenta que el primer rebaño del que está hablando aquí es la casa de Judá. Y va a empezar a hablar de Israel y del retorno de Israel. Pero lo está hablando desde aquella época. Y ahora va a empezar a hablar del futuro, del retorno de Israel, de Romanos 11, que hoy está tan olvidado. Y ahora va a hablar como 4 o 5 versículos de eso, en este contexto.
Entonces ahí es para que nos ubiquemos en el contexto gramático histórico primero y su aplicación también para Israel en el tiempo postrero, en el tiempo de la lluvia tardía. Claro que también podemos aprender todo lo demás, pero su principal mensaje primero es este gramático histórico, que le pongan atención. Porque, ahora, ese porque está relacionando lo que va a decir ahora con lo que ha venido diciendo. Y por eso hablé lo del principio de la interpretación gramático-histórica en la época de Israel. Y en la primera época, aquí cuando está hablando de la historia, y ahora del futuro. Y de Israel todavía. Claro, la iglesia puede aprender, sí. Pero le digo, lo habla primero de la casa de Judá. Y dice: yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. ¿Por qué habla de Judá y José? Porque en el tiempo de Babilonia, cuando fueron llevados cautivos, primero se tomaron a unos y luego a otros, incluso los de Asiria. Entonces hubo la división del reino del norte, que era Israel, las 10 tribus, y el reino del sur, que era Judá con Benjamín. ¿Se da cuenta? Entonces, a la casa de Efraín, como Efraín era hijo de José, se le llama la casa de José, que son las 10 tribus del norte, que luego serían reunidos otra vez en un solo palo. Judá y Efraín, como lo dice Ezequiel, para el tiempo del fin. Pero tienen que pasar este proceso, que él habla de ese proceso, y luego dice así: yo fortaleceré la casa de Judá, que era el reino del sur, y guardaré la casa de José, que es el reino del norte, y los haré volver. Aquí habla del retorno de Israel. Y cuando retornan, esas dos partes estarán como un solo palo, dice Efraín, Judá y Efraín, o sea, la casa de José, las 10 tribus del norte en Samaria, y las tribus del sur en Jerusalén, Judá y Efraín, Benjamín. Y dice: los haré volver. Tú ya sabes de quién está hablando, cuál es el contexto de ese rebaño y de esos pastores, pero sin dejar de aprender de ahí. Pero su primer contexto gramático histórico es la historia de Israel y de Judá en su división y luego en su retorno y reunión. Entonces aquí dice: los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado. En el futuro, Dios va a olvidar esa novia que fue infiel y que él lo provocó a celos y él tuvo que dispersarlos y corregirlos. Al final él se volverá, como lo dice en la última escena del Cántico de Moisés, donde está todo el panorama de la economía divina con Israel, pero también ahí está el lugar de la iglesia, aquel pueblo que provoca celos a Israel para que se vuelva al Señor. Entonces dice: serán como si no los hubiera desechado. Ahí está resumido todo Romanos 11. Aquí le dedicamos en el librito que algunos ya tienen, los que lo quieran tener lo pueden obtener gratis, sobre el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que trata de este misterio de Israel y de este retorno. Aquí hay una parte y hay muchos capítulos donde hay otras partes. Entonces dice: los haré volver, porque ellos tendré misericordia y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Yahvé su Dios y los oiré. Por eso les dice: pidan lluvia en la estación tardía. Yo los voy a oír, yo quiero que llueva, que haya flores y frutos. Yo los voy a perdonar, sí, claro, los voy a corregir porque soy un papá. Si no, no sería un papá si los dejo hacer como les da la gana. Entonces, ¿cuándo van a temer a Dios? Si no se dan cuenta que se chocaron con el muro. Entonces dice acá:
Y será Efraín, o sea, esta es la misma casa de José, las 10 tribus del norte, como valiente. Y se alegrará su corazón como a causa del vino. Y claro que aquí, como la gente se alegra con el vino natural, este es el vino nuevo, el vino del odre nuevo, que es la vida de Cristo que nos hace alegrar. Sus hijos también verán. Qué lindo, porque es terrible que se muere una generación y la otra no entendió nada. Pero aquí dice, verán. Y se alegrarán. Y claro que primero hay que ver para entonces alegrarse. Antes de la alegría viene la visión. Si no hay visión, no hay verdadera alegría. Solo cuando ves te alegras. Su corazón se gozará en Yahvé, ya no en ninguna otra cosa, en Yahvé. Yo lo llamaré con un silbido, que es una señal del Espíritu Santo. Un silbido se hace de viento, el del neuma, que representa el Espíritu, que te hace entender. Como cuando vinieron unos terremotos, no, ese no es Dios, dijo Elías. Y por ahí unos huracanes, no, ese no es Dios. Pero cuando vino aquel silbo apacible, como Elías conocía a Dios, fue llamado por el silbo de Dios. Y salió de su cueva hacia la luz, hacia el Señor. Pero Él hará esto no solo con Elías, sino que lo hará con su pueblo, su remanente de los últimos días, porque está hablando ya es del fin. Los llamaré con un silbido, de la época del retorno de Israel, que es esta época que vivimos. Y entonces dice, y los reuniré porque los he redimido. Y esa frase sí que me ha hecho pensar. Porque claro que el Señor pagó en la cruz por todos y ellos lo van a reconocer. Pero me pregunto, ¿no será que de muchos de los esparcidos de la diáspora, que son o sefarditas o askenazitas, pero el Señor va a traerlos otra vez a su tierra, pero dice que los ha redimido? ¿No será que va a usar a los sefarditas redimidos, que ahora no solo son sefarditas, sino también cristianos regenerados? Esos son los verdaderos redimidos. Porque una cosa es que el Señor haya muerto por todos, pero no todos se salvaron. Y unos que van a ser salvos lo van a hacer, pero todavía no lo son. Pero otros ya lo son. Y aquí Él dice que porque los ha redimido, los reunirá. Entonces solo quiero leer esta palabra, a ver qué nos dice. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. ¿Qué tal que algunos sefarditas cristianos regenerados tengan que hacer su viajecito a Israel a servirle al Señor en lo que Él quiera allá? Vamos a ver qué dice más. Y serán multiplicados tanto como eran antes. Este es el retorno de Israel. Lea Romanos 11. Dios está esperando que el tiempo de los gentiles termine y ya muchos se están convirtiendo al Señor y están volviendo, y cada vez es más. Inclusive habrá participación de gentiles ayudando a Israel a volver a su tierra. Es plan bíblico de Dios. Entonces dice acá, los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Pero claro, primero tengo que corregirlos. Voy a darles unos correazos porque se los merecen, pero después los consuelo, les seco las lágrimas, pero ellos sabrán que era necesario. Como dice, si no hay juicios en la tierra, los hombres no aprenden sabiduría. Bien que los esparciré entre los pueblos, por eso es que los va a reunir. Aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos, por allá esparcidos, no para siempre, y volverán
Lea el Cántico de Moisés, lea Isaías, lea Jeremías, lea un montón. Una vez nos demoramos 3 días con la iglesia en Petrópolis, solo leyendo los pasajes. Claro que no las 24 horas del día, sino durante las reuniones nocturnas, pero por ahí de 2 horas leyendo pasajes que hablan de esto. Ahí están grabados y también están creo que en Tesoros Cristianos, ¿verdad, Pablito? Lo de aquello del retorno de Israel que se estudió confirma que está. Quien le interesa, ¿qué tal que le toque? Y aunque no le toque, es palabra de Dios, es parte del consejo de Dios. No quiero, hermanos, dice Pablo, por el Espíritu, que ignoréis este misterio, que aconteció a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel, no todo israelita, sino el pueblo representado en sus tribus será salvo cuando reciban al Salvador que viene de Sión y que vino de Sión, porque va a volver. Para los judíos será como si fuera la primera venida, nosotros ya sabemos que es la segunda. Y dice, y volverán porque yo los traeré de la tierra de Egipto. Claro que eso se puede interpretar alegóricamente, pero la primera lectura es gramático-histórica. Los traeré de la tierra de Egipto, los recogeré de Asiria. Claro que esta Asiria es aquella Asiria de los asirios de antes, porque esos son los asirios, los de antes. Claro que también pueden tener un significado, pero después. Y los traeré a la tierra de Galaad, que es la Transjordania, donde las 3 primeras tribus tomaron posesión y luego cruzaron el Jordán y ayudaron a las otras 9 tribus a conquistar en el tiempo de Josué. Galaad es la parte de la Transjordania oriental donde las 3 primeras tribus fueron establecidas. Y dice, y del Líbano, y aquí habla el Líbano, que es la profecía del 11:1 al 3, porque el Líbano es el norte, y ellos también tomaron posesión en el norte estuvo Dan, principalmente, y no les bastará. Ya no está hablando de la conquista del tiempo de Josué, sino del retorno actual de Israel, de los israelitas del mundo entero, llenando la tierra. No les bastará, y por eso es que se tomarán el Líbano y Galaad. ¿Ve? Y dice así la Escritura, y no les bastará. Y la tribulación, o sea que eso es en los tiempos de la tribulación. ¿Se da cuenta cómo pasó al futuro? Pero de Israel primero, la lectura gramático-histórica. La tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas. Por eso es que hay tsunamis. Gracias a Dios que esta vez que habían algunos hablado para el 22, no Dios, no la Biblia, alguien, aparecieron unos hermosos arcoíris en Chile y aquí mismo en Colombia, no sé en otro lado, algunos ya los fotografiaron justo ese día 22. El arcoíris que recuerda la misericordia de Dios. Yo miré y me acordaré de vosotros. Y dice acá, la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río. Esto se refiere al Éufrates, el río. Cuando se habla así en singular en Israel se refiere al Éufrates, el límite norte, que ya se secó, que lo dice también allá Apocalipsis 16, que el Éufrates se secaría, y aquí lo dice, se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria, que es Irak, de donde fue Saddam Hussein y todo, por eso algunos hermanos pensaban que era Saddam Hussein el anticristo, no lo dice que sea, pero sí que es la soberbia de Asiria, será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Noten los problemas que hay ahora, cómo derribaron
a Mubarad, y luego otra hermandad, y la otra, y realmente los que manipulan son los Illuminati. Y yo, dice el Señor, los fortaleceré. O sea, noten qué contexto. El Señor va a fortalecer su remanente que retorna. Y caminarán en su nombre, en el de Yahvé. Dice Yahvé. Y permítanme avanzar los 3 versículos del Líbano para dejar el asunto de los pastores, especialmente de 2, para quien necesita mayor consideración la próxima vez, si Dios nos la concede. Por lo pronto, como aquí viene en el contexto, oh Líbano, o sea, los del norte, porque ellos van a poseer el norte, por eso hay que leer esto ahora. Abre tus puertas y consume el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Esa es la parte del Líbano. Ahora viene la parte de Siria, que aquí pues parece que no está, pero sí está, mírela. Aullad encinas de Basán. Basán es el lado de Siria, de la frontera con Siria, cuando tú ves el mar de Galilea y esas montañas que se llaman del Golán, las alturas del Golán hacia el oriente del mar de Galilea, ahí es Basán, de ahí esa región es Basán, que le pertenece a Siria. Aullad encina de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Y esa parte más abajo ya de Basán ya es el Jordán, Jordania. Cuando tú estás en el mar de Galilea y miras el mar de Galilea hacia el oriente, la parte norte es la parte de Siria. Y bajas hasta donde hay una entrada o una salida de un arroyo, un río hacia el mar de Galilea, y ahí comienza después de esa bajada otra vez hacia el sur, ese costado oriental, y ahí empieza Jordania y llega hasta el borde, ahí en el lado un poquito más abajo, de Arabia Saudita. ¿Ves? Entonces él está mostrando todos los alrededores de Israel. ¿Ve? Y ahora llega la parte del Jordán, y estos pastores son esos pastores especialmente de esas regiones. Claro que todo esto puede tener una aplicación alegórica que hay que saber dársela sin exageración, sin fantasía, sino con legitimidad. Amén. Y ahora la parte que continúa en lo gramático histórico, en el contexto del Líbano, y ahora después del Líbano de Basán, y ahora baja para Jordán. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. En este contexto de los pastores de las naciones, no se refiere a los pastores evangélicos, que todavía no había. Se refiere a los líderes en todo sentido de esas naciones, como también de Israel. Claro que religiosos también, sacerdotes, levitas, ancianos del pueblo, pero los reyes, sus príncipes, los príncipes de las tribus, y lo mismo en las otras naciones. Lectura gramático-histórica, sin negar una aplicación analógica que sea equilibrada, que no sea fantasiosa. Entonces dice, estruendo de rugido de cachorro de leones, porque la gloria del Jordán, note el contexto de esos pastores y de esos leones, es destruida. La gloria del Jordán es destruida. Entonces el Señor le va a ampliar a Israel. Por eso Galaad hoy pertenece a Jordania. Y el Líbano todavía, y Siria, y disparan desde allá y todo, y desde las alturas del Golán. Pero el Señor le está diciendo a Israel, dice, los traeré a la tierra de Galaad, que pertenece a una parte, como quien dice, a Jordania, y del Líbano, del norte, y no les bastará. Entonces ahora dice, y la tribulación pasará por el mar, herirán en el mar las ondas, y ya conocen el final del 10, y ahora seguimos en el 11, el último versículo, que ya lo leímos. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugido de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. En otros pasajes habla también de Filistea, y cómo Israel
volará sobre Filistea y Israel será recuperado y esos bordes serán de Israel. Lo dice no solo acá, sino en muchos otros pasajes. Aquí no da el tiempo, pero si ustedes leen el librito del Cántico de Moisés y leen el capítulo del misterio de Israel en el libro de una lectura de Romanos, este aspecto del misterio de Israel puede serles aclarado. Vamos por hoy a parar aquí. Ya estamos en la hora. Vamos a darle gracias al Señor. Querido Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos la oportunidad de leer tu palabra. Leer esta porción, te pedimos que le saquemos el provecho que tú preparaste para nosotros de todo este pasaje, tanto lo histórico como su aplicación actual, lo profético y también lo espiritual. Nos entregamos en tu mano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano.